Phyllis Diller fue la primera mujer comediante de stand-up en Estados Unidos que realmente triunfó a lo grande. Cuando llegué a Hollywood, también podría haber conseguido papeles importantes. Pero no soportaba el silicón. Una mujer famosa que cambió la forma en que la gente veía el humor al convertir su apariencia, su matrimonio y su infelicidad en chistes. Pero había algo que nunca le contó a nadie. Asterisco, has pasado por situaciones muy duras en tu vida. ¿Cómo lograste mantener el ánimo y seguir siendo positiva? Es un hábito. Mantener una actitud positiva es una forma de pensar. Durante más de 30 años, Phyllis hacía el mismo viaje privado todos los domingos para ver a alguien de quien nunca podía hablar en público. Phyllis Diller ocultó su mayor secreto durante toda su vida por el dolor que esos viajes le causaban. Solo después de su muerte, en 1993, se supo la verdad. Era una niña extraña que tocaba el piano en funerales. Los fans siempre esperaban que Phyllis se burlara de sus hijos cuando subía al escenario. Pensaban que tenía 4 hijos. Todo era material para su acto. Pero en realidad tenía *5. El quinto era un secreto. Nunca habló de él, nunca bromeó con él, nunca lo reconoció públicamente. Cada domingo iba sola a verlo. Sin fotógrafos, sin preguntas. Durante más de 30 años, esa fue la única cosa en su vida de la que no escribió ni una sola palabra. Aprendió muy temprano que el dolor puede ser útil. Nació el 17 de julio de 1917 en Lima, Ohio, hija de un padre de 55 años y una madre de 36. Creció en una casa donde siempre había silencio y la muerte era algo cotidiano. Siempre había personas mayores en la casa. Sam, el hermano mayor de su padre, había luchado por la Confederación. Así de viejos eran. La muerte se volvió normal porque los funerales eran constantes. A los 10 años, Phyllis ya había ido a más funerales que a fiestas de cumpleaños. Le parecía extrañamente interesante, las lágrimas, las flores, el maquillaje en los rostros sin vida. Mientras otros niños le tenían miedo a la muerte, ella la estudiaba, tomaba notas mentales y encontraba humor en lo oscuro. Su comedia se construiría sobre esa comodidad con lo macabro. La escuela fue un infierno. Su madre le cosía toda la ropa a mano. Cuando se puso de moda ponerle piel en el dobladillo, Phyllis se lo puso. La maestra la hizo pararse frente a la clase. ¿Qué es eso?, dijo con desprecio. Los demás niños se rieron. Phyllis recordó cada segundo. Años después escribió sobre ese momento. Todo se convertía en material. La música fue su escape. A los 10 años entró al Conservatorio de Música Sherwood en Chicago. Una niña de Lima aprendiendo de profesionales. Podía tocar piezas que hacían que la gente se detuviera a escuchar. Pero la soledad nunca se fue. En esa casa silenciosa llena de enfermos, empezó a inventar historias para entretenerse. Pequeñas historias sobre la gente que conocía. Con el tiempo se volvieron más graciosas y empezaron a sonar como remates. Aún no lo sabía, pero ya estaba convirtiendo su miseria en comedia y escribiendo su acto. Todo se derrumbó con la Gran Depresión. En 1930, Lima, Ohio, era como cualquier otro pueblo americano que perdía su futuro. Los bancos cerraban, los negocios se quedaban sin mercancía. La familia lo perdió todo. A los 13 años, Phyllis empezó a vender periódicos en la calle. Cada periódico le daba unos centavos. Monedas que compraban comida. Ya no tenían dinero para pagar el Conservatorio Sherwood. 3 años de entrenamiento y 3 años de sueños terminaron en 1933, no con una graduación, sino con una carta diciendo que no podía volver. Tenía solo 16 años, pero su carrera como música profesional ya había terminado. Trabajó en lo que fuera, limpiando casas, escribiendo anuncios, archivando papeles. Ni siquiera el apellido de la familia era real. Durante mucho tiempo había sido Traibe, pero por alguna razón nadie sabía por qué.
No lo descubrió hasta que fue adulta. Hasta el nombre lo habían tomado prestado. En 1935, el Bluffton College le dio una segunda oportunidad. Esta vez, estudiaría educación musical para enseñar. Ahí apareció Sir Wood Diller. Llevó el auto de su madre a su primera cita y pagó la cena con el dinero de ella. No tenía trabajo ni título. Dejó la universidad diciendo que sus profesores no sabían tanto como él. Todo le decía que huyera. Tenía 26 años y vivía con sus padres. Sus grandes planes nunca se materializaban. Su madre todavía le compraba la ropa. Pero la depresión hacía que todo el mundo se sintiera sin esperanza. Casarse significaba sobrevivir. 2 personas podían vivir con menos que una sola. Se lo dijo a sí misma. En 1939 se escaparon juntos. Tenía 22 años. Él le prometió todo, una casa, hijos, seguridad. Sir Wood siempre parecía estar a punto de triunfar. El próximo plan funcionaría. El próximo trabajo duraría. Ella dejó la universidad otra vez. No había vuelta atrás. A los pocos meses descubrió la verdad, Sir Wood no podía mantener un trabajo más de 2 semanas. Llegaba tarde, peleaba con sus jefes, renunciaba a lo grande y luego se quedaba en casa planeando su próximo fracaso mientras ella buscaba cómo pagar la renta. La chica que tocaba con orquestas ahora era solo una ama de casa en Michigan. Otra víctima de la depresión. Otra mujer cuyos sueños murieron jóvenes. 5 hijos, cupones de comida y un esposo que no trabajaba. Creía que casarse y tener hijos lo mejoraría todo. Peter nació el 27 de septiembre de 1940. Durante el racionamiento de guerra, Sir Wood trabajó en una fábrica de bombarderos en Ypsilanti, Michigan. Ganaba $25 a la semana. La renta era barata, la mantequilla cara. La gente intercambiaba azúcar como si fuera droga. Las madres recién paridas recibían más leche. Vivían de eso. 3 semanas después del parto, sufrió depresión posparto. Algunas mañanas no podía moverse. El bebé lloraba. Cuando Sir Wood iba a trabajar, se iba. La mayoría de los días no le importaba. Ella se quedaba allí haciendo cuentas mentales, intentando que $25 duraran 7 días con 5 hijos. Las cuentas nunca cerraban. Entre 1940 y 1945 cambiaron de casa 8 veces. Cada dirección era más pequeña y más barata que la anterior. Sir Wood no podía mantener un trabajo más de 6 meses. La base naval aérea de Alameda en California iba a mejorar las cosas. No fue así. Sally nació en 1944, 2 hijos y todavía los mismos $25 a la semana en las buenas semanas. El primer bebé muerto llegó en 1945. 2 semanas de vida, nacido prematuro, pulmones sin desarrollar. Los médicos dijeron, estas cosas pasan. Tenía 28 años y enterró a un hijo en un cementerio al que nunca volvió. Volvió a casa, cocinó la cena y fingió que todo estaba bien. La semana siguiente empezó a escribir para publicaciones locales. Le pagaban $2 por artículo y 50 centavos por anuncio. Dinero era dinero. Para 1952 tenía 5 hijos. Cada embarazo era más riesgoso. Cada parto era un riesgo. Cada hijo era alguien a quien Sir Wood no ayudaba. Tenía reglas sobre el trabajo manual era indigno. Vender cosas era humillante. Todos los trabajos estaban mal, excepto los que no existían. En 1950, Sir Wood recibió $10,000 de herencia de un pariente fallecido. Suficiente para comprar una casa sin hipoteca. Suficiente para empezar de nuevo. Lo perdió todo en 11 meses por malas inversiones, planes de negocio fallidos y préstamos a personas que desaparecieron. Llegó el aviso de desalojo,
$300 de renta atrasada. 5 hijos menores de 12 años. Sin plan. Los cupones de comida se volvieron normales. Leche en polvo que sabía a castigo. Queso del gobierno que había que masticar como chicle. Esperaba en la fila con otras madres rotas. Un niño en la cadera. Los mayores practicaban quedarse callados. Ganaba unos $15 a la semana con sus artículos, a veces 20. Escribía de noche, cuando los niños dormían. Escribía sobre comidas que nunca había probado y casas que nunca tendría. Si aceptaban el artículo, le pagaban $2. Muchos no lo aceptaban. Las cartas de rechazo se acumulaban junto a los pagos que no llegaban. Las usaba como papel de borrador porque no quería desperdiciar nada, ni siquiera el fracaso. Asterisco el libro de magia que lo cambió todo. En 1952 salvaron sus vidas ahorrando 75 centavos a la semana. Una estación de radio en Oakland, California, necesitaba una escritora. Consiguió el trabajo. Dinero de verdad. Dinero que llegaba siempre. Suficiente para pagar la luz a tiempo, alquilar una casita y comprar leche de verdad. Creó una sección de 15 minutos llamada Phyllis Digis, la amiga poco agraciada. Alguien cometió un error al escribir el nombre. Ella se quedó con él. El programa daba consejos para el hogar que en realidad eran chistes. Cómo cocinar cena con nada. Cómo usar el humor para ocultar la pobreza. A la estación le gustó, pero errores de edición lo arruinaron. Las cintas nunca se emitieron. Otro fracaso para la pila. El Hospital de Veteranos de San Francisco necesitaba entretenimiento. Se ofreció a ayudar, llevó su música de piano e hizo un set completo. Desde la primera nota, los pacientes se burlaron de ella. Toca algo bonito. Mi abuela toca mejor. ¿Quién la dejó entrar? Siguió tocando, sonrió y terminó el set. Luego se fue al auto y lloró durante 1 hora. Asterisco el libro The Magic of Believing de Claude M. Bristol lo cambió todo. Lo leía en sus descansos. Decía, los pensamientos tienen poder. Imaginar las cosas las hacía reales. Imaginó una capa de plumas blancas que la envolvía y la protegía. Nada malo podía atravesarla. Sir Wood llevaba años insistiendo. Eres más graciosa que Bob Hope y Jack Benny. Sube al escenario. Nos haremos ricos. No quería que ella triunfara. Quería que ganara dinero. Empezó a escribir la verdad de su vida, 5 hijos, sin dinero, un esposo que no ayudaba. Pero lo hacía gracioso y relatable. El material salía solo. Cada cena quemada era un chiste. Cada cheque sin fondo se convertía en historia. Cada vez que Sir Wood renunciaba, aparecía un nuevo trabajo que nunca duraba. Practicaba frente al espejo del baño mientras los niños dormían. Memorizaba el timín. Las pausas perfectas. La mujer del espejo no parecía de 37 años. Parecía de 50. Cansada. Perdida. Perfecta para la comedia. Asterisco todo cambió el 7 de marzo de 1955. El Purple Angel en San Francisco necesitaba a alguien para 2 semanas. Hizo la prueba y contó chistes sobre cómo su comida mataba gente, cómo su esposo era inútil y cómo sus hijos la volvían loca. El Booker se rió y le preguntó si podía empezar esa misma noche. Dijo que sí sin pensarlo. La primera noche se puso un vestido de Goodwill. Sin maquillaje, pelo sin peinar. Se veía exactamente como era, una madre agotada que había dejado de intentar verse bonita. Al público le encantó. Dieron a sus esposas, a sus madres, a ellos mismos. El contrato de 2 semanas duró 89 semanas, el más largo en la historia del club. La noche que creó una estrella. El Purple Angel estaba en Columbus Avenue, North Beach, San Francisco. Un pequeño club en el sótano con paredes de ladrillo y máximo 80 asientos.
El 7 de marzo de 1955, a los 37 años, Phyllis Diller bajó esas escaleras. Nunca había hecho stand-up profesionalmente. Reemplazaba a alguien que había cancelado. Le dijeron, 2 semanas, tal vez menos, y fallaba.